¿Qué ocurre cuando un hombre bueno se encuentra con un mundo que no piensa bien de él? Tradicionalmente, la gente ha alternado entre alabar la virtud y acusarla de insensatez. Desde que Platón se preguntó si la virtud podía existir sin ventajas en la antigua Grecia, esta cuestión ha persistido. En última instancia, ¿es la bondad un peligro o un ideal en una sociedad en la que la fuerza parece triunfar sobre la debilidad? Si mostrar amabilidad no beneficia realmente a nadie, ¿por qué algunos individuos siguen haciéndolo? Y si la inocencia no protege a su poseedor, sino que lo deja expuesto al desprecio y al desdén. En El idiota, Dostoyevsky intentó abordar estas cuestiones, creando al príncipe Mishkin, el protagonista. Inspirándose en la idea de Cristo, el autor creó una figura que desafía las normas sociales al considerar que el mundo está libre del mal. Cuando Mishkin llega a San Petersburgo, recibe reacciones contradictorias. El emotivo y peligroso Rogojin se queda perplejo ante él, mientras que el admirado funcionario Lebedev lo ve como un peón que puede ser utilizado en su contra. La élite, sin embargo, es la que se siente más incómoda porque no le gusta su honradez y amabilidad. Respeta a todos por igual y desmantela las barreras del estatus social. Para quienes están acostumbrados a los choques de poder, esto resulta chocante y molesto. Como Cristo, este tipo de pensamiento no reconocía la distinción entre ricos y pobres. En cambio, observó distinciones entre mentes puras y almas corrompidas. La bondad de Mishkin, sin embargo, crea perplejidad más que admiración. La gente le desprecia porque intenta ayudar de verdad, sin intenciones ocultas. La gente cree que dar dinero a alguien que quiere aprovecharse de su herencia va en contra de las normas sociales. Esto se debe a la creencia de que los seres humanos son incapaces de ser genuinamente altruistas. ¿Has pensado alguna vez en las posibles consecuencias de la bondad? Discutámoslo después de que dejes tu opinión en la sección de comentarios. La generosidad de Mishkin altera el equilibrio del mundo en el que vive. Su trato a todos con la misma dignidad y respeto parece un desafío a la jerarquía y a la forma en que se distribuye el poder. Se refieren a él como un individuo peligroso o un idiota, en lugar de considerarlo un buen ejemplo. Se le aísla porque desafía las convenciones sociales y es incapaz de integrarse en ningún grupo, ni siquiera en los más tolerantes. Esto es así tanto si se encuentra entre la aristocracia, los poderosos o el pueblo llano. Su bondad hacia Anastasia Filipovna, por ejemplo, es incomprensible para la gente más joven y pragmática. Lo consideran insensato y desinformado. Sus acciones están motivadas por un auténtico deseo de ayudar, pero su bondad resulta extraña en una sociedad que premia la astucia y la crueldad. El concepto de ser bueno parece absurdo en una cultura que no respeta la virtud. Es prácticamente un acto silencioso de rebeldía. Como Anastasia, es fácilmente utilizable o manipulable y ha sufrido mucho estrés. Algunas personas la ven como un problema. Como se le infravalora constantemente, Mishkin se encuentra atrapado en la soledad de los ideales. A pesar de cada revés, sigue creyendo en su objetivo. Lo que al principio era una imagen clara del mundo, empieza a cambiar. Se pregunta, ¿mereció la pena? Mientras reflexiona. Como resultado de su comportamiento moral, empieza a cuestionarse si sus acciones merecen la pena en una sociedad que no está dispuesta a cambiar. Al final de la narración, es abandonado y se convierte en la encarnación de la incertidumbre. Sin embargo, es simplemente un romántico que ignora las duras realidades de la vida, o representa un ideal valiente que persevera ante las tensiones contemporáneas. Dostoyevsky presenta a Mishkin como una potente crítica a los ideales imperantes en la época, ilustrando cómo los individuos se hunden en su búsqueda de fama, riqueza y belleza.
Dos damas que representan las preferencias emocionales y sociales de Gania están en desacuerdo con él. Sus objetivos y gastos emocionales provocan su división. Su conflicto interno demuestra cómo la sociedad se preocupa más por las apariencias que por la realidad. Los personajes dostoyevskianos de este juego no se sienten culpables del daño que han causado. En cambio, temen ser percibidos como débiles. Es difícil ver, incluso, las cuestiones más cruciales que surgen cuando la muerte está cerca debido al incesante deseo de aprobación y protección de la imagen. Su incapacidad para hacer frente a sus imperfecciones les convierte en esclavos de su apariencia. En cambio, Mishkin, a quien se percibe como poco inteligente, es capaz de ver a través de las máscaras de los demás. Su relación con Anastasia demuestra esta complejidad. Todos aspiran a ser como ella, pero nadie lo consigue realmente. La relación de Mishkin, basada en el amor, es rechazada. La de Rogogin es agresiva y la de Gania es egocéntrica. Anastasia elige a Rogogin como una forma de autocastigo, no porque le guste. Debido a su sufrimiento, es incapaz de aceptar el regalo de felicidad de Mishkin. Renuncia al sufrimiento como forma de expiación, porque el maltrato sufrido altera su percepción del amor y del merecimiento. Según Freud, repetimos conductas negativas porque nos resultan familiares. La decisión de Anastasia lo pone de manifiesto. Como confunde el destino con el mal, cree que debe soportar su sufrimiento. Dostoyevski condena a los seres humanos no solo por su crueldad, sino también por la inventiva con que infligen sufrimiento a los demás. Lo triste de Anastasia es que incluso los individuos más compasivos la tratan mal como mujer. Mishkin narra la historia de Marie, una joven suiza a la que niegan una proposición de matrimonio y recibe ayuda. Sin embargo, nadie le da la lección a Anastasia. Más bien, la sociedad la juzga negativamente. En última instancia, la generosidad de Mishkin no solo desafía, sino que demuestra las normas de la alta sociedad rusa. Su devoción desinteresada empuja a Anastasia hacia un horrible final que nadie puede detener, al tiempo que le proporciona consuelo y sufrimiento. ¿Es posible ser decente en un mundo viciado? En El idiota, Dostoyevski plantea esa pregunta. Investiga la tensión que existe entre el deseo de las personas de ser morales y la presión de la sociedad para ajustarse a sus normas. Según C.S. Lewis, la gente suele afirmar que tiene pensamientos excelentes, pero nunca los demuestra en su vida cotidiana. Sin embargo, Kierkegaard hablaba de cómo la gente suele abandonar sus convicciones cuando la mayoría quiere que lo hagan. Aunque la modestia y la fe en Cristo de Mishkin son respetadas por la alta sociedad, esta no está dispuesta a pagar el precio que ello conlleva. Según Dostoyevski, el cristianismo debería ser una forma de vida y no solo un concepto o un medio para alcanzar los propios objetivos. No le gusta el ateísmo porque se ha convertido en una filosofía que ya no fomenta el amor humano genuino. Dado que Mishkin es un brillante ejemplo de cristianismo auténtico, quienes se consideran corteses son incapaces de apreciar su punto de vista y se vuelven contra él. Sin embargo, el cristianismo de los demás es a menudo una fachada que desaparece cuando los tiempos se vuelven difíciles. Aunque Dostoyevski subraya el valor de la fe, no demuestra que sea una panacea para todos los problemas. La fe que se ha corrompido y transformado en un vacío ceremonial desconectado del amor genuino es la verdadera injusticia, no la falta de fe. Cuando tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos, es posible que no nos demos cuenta de lo crueles que somos con los demás. Por ejemplo, alguien puede creer que es moralmente aceptable criticar a alguien después de que haya hecho algo bueno, como contribuir a una causa benéfica. Por eso, aunque Aglaya y los demás creen que Anastasia es amable y compasiva, la desprecian debido a su falso sentido de la virtud que oculta brutalidad.
La forma en que está estructurada la sociedad permite a la gente justificar sus errores y actos de violencia, lo que conduce a esta dureza sutil. No es porque la moral haya cambiado, sino porque la gente ha abandonado los principios morales en favor de la rabia, los celos y el deseo de ser considerados importantes. Hay un breve tiempo de paz tras los juicios inmediatos. Rogozhin, en opinión de Dostoyevsky, era un ejemplo vivo de la naturaleza humana en su estado más indómito, carente de moral o freno. Por el contrario, Mishkin es un pequeño rayo de luz que exhibe tanto dolor como bondad sin adulterar, muy parecido a Cristo. Sin embargo, Mishkin carece de la autoridad divina que poseía Cristo. Por ello, a menudo se ve impedido de realizar pequeños actos de santidad por la extrema brutalidad de los demás. A lo largo de sus obras, en particular El Príncipe, Nicolás Maquiavelo promovió la noción de que los objetivos justifican los métodos. Afirma que, en algunas circunstancias, los líderes pueden necesitar recurrir a la violencia para lograr sus objetivos, ya que ser demasiado amable o indulgente puede exacerbar la situación. Este tipo de pensamiento afecta a todos los miembros de la sociedad, no solo al jefe. Esto indica que las consecuencias de la crueldad se extienden más allá de los individuos directamente afectados. Fue sencillo denunciar las acciones de Rogozhin, porque sus acciones en el libro son casi totalmente horribles. A pesar de no amar a Anastasia, pone fin intencionadamente a su matrimonio con Gania. Después de casarse, ella habría ganado más popularidad, y era habitual que la gente se enamorara con el tiempo. Sin embargo, Rogozhin es una fuerza bruta sin límites que opera con un sentido distorsionado del bien y del mal. Al igual que el duro mundo en el que vive, su odio se manifiesta de forma pura y terrible. La inquebrantable generosidad de Mishkin empieza a tensar el hasta entonces sólido y aristocrático vínculo cuando hace una visita a la familia Shepansin. Su generosidad provoca problemas, sobre todo con Aglaya, que desea acompañarle pero es consciente de que su familia se opone. Mishkin representa una pureza que desafía las convenciones al tiempo que expone su debilidad, en oposición a la cultura pragmática. Aglaya lo rechaza a pesar de que le llama la atención su sinceridad, porque no comprende cómo podrían aplicarse sus valores en el mundo real. Se distancia de su familia, huye y se convierte al catolicismo. Es la última víctima de un sistema incapaz de manejar la bondad genuina. Mishkin tiene opiniones firmes que no cambiará, lo que es, a la vez, un punto fuerte y un problema. En su forma más pura, su generosidad es interpretada por los demás como un peligro, ya que expone la falsedad y superficialidad de las interacciones interpersonales de la alta sociedad. Su relación con Aglaya pone de manifiesto que tiene dos morales distintas. Mishkin hace que Aglaya tome una decisión difícil y desagradable al no encajar con lo que los demás quieren de ella. Puede seguir su propia felicidad y evitar lo que los demás esperan de ella, o puede elegir encajar y ser acogida por su familia. En lugar de unir a las personas, su benevolencia las separa y crea sufrimiento. Aglaya elige evitar a Mishkin porque no soporta su pureza. Iniciando un proceso de autorrechazo, Mishkin empieza a perder la cabeza cuando se preocupa demasiado por estas cuestiones. Es incapaz de enfrentarse a la crueldad y la mística del mundo. Hace un gran esfuerzo por vivir de acuerdo con sus creencias morales y compasivas, pero sus acciones, que deberían alegrar a los demás, acaban convirtiéndose en pesadas obligaciones. A diferencia de los demás personajes, Mishkin no modifica su comportamiento para adaptarlo a sus necesidades. Más bien, se adhiere a su ideal de amor desinteresado, que solo le hace sufrir más en este duro mundo. Sin embargo,
Mishkin no es un héroe intachable que simplemente actúa con bondad para resolver todos los problemas. En realidad, es un reflejo de la condición humana, alguien que se esfuerza por vivir de acuerdo con elevadas normas, pero que es incapaz de comprender plenamente lo complejo que es el mundo. A pesar de sus buenas acciones, al final fracasan. Su generosidad es una tragedia en sí misma, que demuestra la dureza del mundo y su incapacidad para comprender la realidad. No es un medio para salvar a los demás. En lugar de ayudar, agrava la situación. A pesar de su amor por Aglaya, es incapaz de proporcionarle la felicidad que desea y es impotente para impedir que Anastasia se haga daño a sí misma. El hecho de que la bondad de Mishkin fracase demuestra que tener valores elevados en un entorno duro puede ser más una maldición que una bendición. Mishkin fracasa porque carece de sentido práctico. Dostoyevsky no crea un héroe cuya virtud resuelva todos los problemas. Más bien crea un personaje que se esfuerza mucho, pero es incapaz de demostrar cómo la bondad pura puede ser perjudicial y alienante en una cultura que la considera un signo de debilidad. La pregunta central de Dostoyevsky es directa, pero profunda. ¿Cómo puede alguien ser honesto y justo en una sociedad en la que se valoran las apariencias y las reglas? Más aún, merece la pena. ¿Le ha gustado esta retrospectiva sobre el idiota y los retos de ser moral en un mundo que no perdona? Haz clic en la campana y suscríbete al canal si tú también te preguntas cómo influyen en nuestras vidas los valores y las elecciones. Aquí examinaremos muchas más historias que desafían las convenciones y provocan la reflexión. No te pierdas la próxima película si deseas continuar nuestra exploración literaria y filosófica. Que tenga un buen día.